Monty Peiró, buenas Marcos tardes. Bañó, ¿cómo estás? Pues muy bien, un día más en Todo Mal, programa a saber, 18 creo, puede ser. Yo ya no llevo la cuenta, 19. la verdad. Aún no es el directo del Socu, porque la semana pasada anunciábamos que, bueno, el siguiente nos hemos programa sería en descontado. directo. No pasa nada, es el próximo miércoles, Es día el 19 a las 8 de la tarde en Benimaclet. Vengan, por favor. Venid, podéis comprar la increíble. entrada anticipada por 3 euros Sí. en la página de Socu, que encontraréis etiquetada en nuestro Instagram, Ya están, @todomalpodcast. ya están volando. Las entradas están volando. Está molando. Yo Sí. no me encantaría, os lo digo. Luego Exacto. también podéis comprarlas en taquilla, que son 5 euros, por si queréis darnos más, ¿no? Por si pensáis, 3 euros es poco. Claro. También podéis hacer lo mismo, pero a la vez aseguraros la entrada, que es podéis comprar 2 anticipadas. Por Claro. ejemplo, yo ahí lo dejo. Es más barato que la Juan. Es más barato que la Juan. La Juan es La Juan nuestra cobra compañera de 2 euros espacio. más. Exacto. La Juan, el arreglamento de la parroquia. Que desde Pues- aquí os recomendamos ir también porque molan bastante. Es decir, no coincidimos en el tiempo, sí en el espacio. En el espacio, exacto, es compatible. Exacto. Podéis Exacto. podéis no perderos nada. Podéis Pero si empadronaros en tenéis que Benimaclet. elegir, nosotros costamos menos. Exacto. Así, sí, seguid vuestra economía y vuestro bolsillo. El bolsillo os dirá la verdad. El bolsillo os dirá la verdad. De repente suena un poco como el bolsillo será libres, ¿no? Sí. Un poco Bueno, Arbejo. no sé, si uno decide, uno es libre. ¿Cómo Hablando estás? de programas, Dime. aún no has hablado en Todo Mal de tu nuevo proyecto. Ah, vale. Viejas, No sé, vale, Viejas, sí, lo habla de presento. tu Tengo un proyecto, podcast Montepeiro. con mi amiga Virginia Rodrigo que se llama Viejas, que además sin ti, Marcos, no existiría porque tú eres nuestro editor, al que te mandamos un vídeo grabado con el móvil, Sí. torcido y tal, y tú te encargas de que aquello sea lo más decente que se pueda, por tanto, también formas parte. Se llama Viejas. Si buscáis en YouTube Viejas el podcast, escribís esto, nos encontráis YouTube, Spotify, iVoox. Es un programa para hablar de nuestras cosas de chicas de más de 40 años. Exacto, es un podcast destinado al éxito, Sí. así, donde todas nuestras seguidoras que no soportan que yo esté en el programa porque soy No, un hombre, qué va, qué va. podrán estar, ¿Cómo no te van a podrán soportar? escuchar un podcast libre de hombres. Libre de Marcos Bañó. Exacto, y disfrutar de verdad de lo que siempre han añorado después de 7 temporadas. ¿Cómo Así estás tú que hoy, que es disfrutar. el día de San Valentín, mientras grabamos esto? Bueno, tú ya lo sabes, tú me propusiste, aunque tengo una confesión que hacerte más tarde en mi sección. Vale. Ya sabes lo que te respondí cuando me... Sí, yo te dije, ¿quieres que hablemos, yo qué sé, del amor? Estoy un poco hasta los cojones, la verdad. ¿Estás hasta los cojones de del San amor? Valentín, del amor, de todo. Ahora mismo. Ya. Ahora mismo. Pero yo qué sé, igual me preguntas dentro de una semana y valoro mucho el amor. Y estás enamorado como una perra. Ojalá. Tengo muchas ganas de estar enamorado, la verdad. Sí, Tengo yo fíjate, muchas ganas. yo soy muy de la creencia un poco de Eric Fromm, ¿sabes? Como que el amor y el enamoramiento es una actitud. O sea, Ajá. no es casualidad que hay gente que siempre se enamora y gente que no. Ya. No es porque, ¡ay, qué suerte tienen! No, es que es una actitud. Tú tienes que salir a la calle Vale. a desprender, a servir Vale. enamoramiento. Vale. Yo me enamoro mucho porque a mí me gusta mucho estar enamorada y yo pienso, eso creo que lo decía, creo que era Eric Fromm, ¿no? El que hablaba de esto, y yo estoy muy de acuerdo. Bueno, mi gata está tirando cosas. Es que es más mala, tío. En Kiwi. Baja de ahí, vais de ahí, vais de ahí. No, a ver si se queda ahí sentadita ahora que ya tira el cuadro. Venga. Y entonces yo creo que tienes que hacer eso. Tú tienes que salir a Vale. la calle con todas tus ganas de enamorarte. Vale, pues igual hago un anuncio en Instagram de voy a También. salir a la calle Claro, también podemos anunciarlo lanzando aquí. amor. Nuestras seguidoras Sí. que quieran también enamorarse, Sí, ¿eh? pues que te manden un DM. O Un que me lo manden DM. a mí, si quieren, y yo lo gestiono para que parezca un accidente y no se note. No es yo por me nada, ofrezco. pero hace ya mucho tiempo que no recibo DMs de seguidoras. Ajá. Yo tampoco recibo DMs de seguidores. Ni confirmo ni desmiento Yo no digo que los he nada. recibido en algún momento. Cosa que ni confirmo ni desmiento que he recibido de buen agrado. Pero hace tiempo ya, ¿eh? Bueno, Hace mandadnos hace tiempo. Mandadnos tiempo, mensajes de amor, la Claro. verdad. A mí, yo tampoco digo nada, la verdad, que de verdad es una cosa que no entiendo. Es que está Kiwi tirando cuadros. Supongo que se verá ahí detrás. No. Es que de Me verdad. vacila, me vacila. Sé que hay gente que viene a vernos por las gatas, pero es un poco estresante porque no paran de... Sí, además es como en vídeo se puede entender un poco, pero en audio el tema gatos. Ya. A mí me cuesta mucho a la hora de editar porque tengo que tomar una decisión, rollo. Claro, tengo que pensar en la gente de iVoox y Spotify que Claro. no está viendo tal, entonces nuestras reacciones a los gatos no Ya, se entienden es muy verdad. bien. Ahí de repente hay un silencio raro. Pues que nos vean en YouTube, que para de eso... repente dices, Zuma.
Ya. Y sigues hablando. Bueno, yo creo que la gente ya lo habrá incorporado. Puede ser. Claro. Al final la gente tiene buenas entendederas. Claro. ¿Empezamos o qué? Claro que Venga, sí. va. Venga. Cosas que no, cosas que no, cosas que no, cosas que no. Monty Peiró, bueno, ibas a empezar a tope, te viste muy a Sí, tope. es Venga, que hay ¿qué una quieres? cosa que me toca Vale. muchísimo los huevos, ¿sabes qué es? Estas ¿Qué es? notificaciones que te llegan de Twitter o de Vale. cualquier otra red social o periódicos o lo que sea, Sí. que te dicen, se ha muerto no sé qué actor de Breaking Bad. Vale. Y luego entras a ver la noticia y es un extra. Y yo todo- Es básicamente un extra. Ojo, que no me apetece que se muera nadie, Claro, o sea, ¿no? que decirte, respect. Pero Sí. que hay como un aprovechamiento todo el rato de, o sea, como el clickbait este, Sí. y todo el rato están muriendo gente que dices, tío, Ya. que no pasa nada, es como si me Ya. muero yo, no le importa a nadie. Entonces, estás aprovechando que esta persona un día salió en una escena de Breaking Bad o salió en Titanic, muere no sé, el actor de Titanic, y tú dices, Y está hostia. ahí 20 minutos diciendo, familia, hoy se come. Claro, o sea, Y porque se ha muerto un extra. me da de muchísima Breaking Bad. rabia, me da muchísima rabia. Te entiendo perfectamente, Monty, pero da mucha rabia. En general, el clickbait es insoportable. Es insoportable. Y además tienes que entrar y hasta que no llegas al final de la noticia, no se te dice que esa persona en realidad no es nadie. Yo siempre entro en los comentarios porque, en vez de entrar en la noticia, entro en los comentarios porque siempre hay Se un te ahorra ahí. no al clickbait que actúa mucho Vale, en estos casos. me gusta y está mucho. bastante guay. Pues mira, yo por circunstancias accidentales he tenido que prescindir de mi coche más de lo que a mí me Es habría verdad. gustado. Una sucesión Es- de catastróficas En los movidas. últimos 6 meses he prescindido demasiado de mi coche y no me quedó otra de usar Metro Valencia. Metro Valencia. No, o sea, bueno, es que es muy fuerte Metro Valencia. Mira, ¿eh? sé que hay muchas cosas de protestar de Metro Valencia y yo en cambio me voy a centrar en cosa que yo sé que también repudias, la gente que hay en Metro Valencia, que forma parte de la propia Metro Valencia. Parece que los ponga Metro Valencia. La gente es tan horrible que Pero parece no, que es Metro que la Valencia los gente, ponga. cuando tú entras en la atmósfera, en el ecosistema Metro Valencia, te conviertes en una persona horrible, hostil, porque es el ambiente. O sea, Sí. quiero decirte, es un tema que lo tiene que estudiar la sociología, ¿no? Ujú. Porque es que real que es Metro Valencia que te Sí. condiciona a ser peor Claro, persona. que te empapa de la... Sí, es que además la yo el otro día movida. tuve un enganchón con... O sea, Sí. sí. Porque yo quería salir y desde donde yo estaba hasta donde a la puerta había muchísima gente. Sí, ¿eh? Y había una pija, que además me dio mucha rabia porque era una pija, pero pijaza dependiente de Perla y llevaba las Adidas Samba, Ojo. que poco se habla de la apropiación cultural que están haciendo las pijas de las Adidas Samba. Y entonces me dijo, yo también voy a bajar, ¿eh? Uy. Y le dije, es que yo no lo sabía. Y además, es que quiero pasar. O sea, quiero decir, ¿por qué? Ya. Quiero decirte, mi voluntad es pasar. Te apartas. Te apartas, Punto. hija de Te mierda. apartas y te quitas las zapatillas. Y me las das. Me las das. Ujú. Y a lo mejor esa chica luego es una... Bueno, es que no era una chica encantadora. Esa en concreto no. Pero hay gente que en Metro Valencia es hostil, que yo sé que luego son buena gente, pero es que el ambiente de Metro Valencia... Ya, entiendo. Yo tengo unos, no sé si son samba. Están muy guays. Mira. A ver, sí, te has comprado una samba porque tú también... Pues porque tú eres también al sol que más calienta. No sé, las Siempre vi. lo has sido, Es pero que bueno, tú te las has ganado. un amigo que tiene un primo me dijo que tenía acceso de trabajadores de Ah. Adidas, pero no pude decírtelo porque ya era demasiado de prestado, Ajá, era demasiado ya, amigo de amigo de ya. amigo y ya no podía. Ya. Y me Yo, en dijo... cambio, cuando fui a un outlet de Adidas, te mandé fotos de las cosas que había y te dije, Cierto, ¿qué quieres cierto. que te compre? Y te trajo Cierto, unos cierto. calcetines muy buenos. Unos calcetines increíbles. Sí. Bueno, el caso es que lo de Metro Valencia, no he dicho qué es exactamente lo que odio Es de que Metro no hace Valencia. falta, es que es todo... Me da muchísima rabia cuando yo estoy sentado, consigo sentarme, eso está muy bien, se empieza a llenar y hay una señora mayor o un señor mayor, lo que sea, entran y se ponen justo a tu lado a resoplar, Ya. estando al otro lado en la zona reservada Ya. para ellos. Es Que está lleno de gente joven Ya. que está ignorándola y porque Pero son... aparte que... O sea, ¿por qué me eliges a mí? De todos los que están Claro. sentados, ¿por qué me tengo que ¿Por qué a levantar mí? yo?
Pero es que yo conscientemente no me siento en los asientos Ya, reservados en los azules. para que nadie me pueda chantajear de esa manera. Y llega la señora, se pone a mi lado así, me cuesta mucho mantenerme en pie. No lo dice claramente, pero su lenguaje corporal Pero está ves, expresando que le tú cuesta te mantenerse estás en pie. convirtiendo en Metro Valencia en una persona horrible. Ya. Porque es lo que somos en Metro Valencia. Señor, es que me traen unas ganas de gritar, señora, gírese, gírese, toda esa gente debería levantarse para usted. Totalmente. Que se levante quien se tenga que levantar. Pues lo diré yo. Vosotros, levantad y dejad a esta Esta señora vieja que se se siente, quiere que esta sentar. vieja se quiere sentar. Totalmente. En fin, odio Metro Valencia. Nunca No volveré. Nunca es suficiente odio a Metro Valencia. No volveré. La turra emocional. Marcos, Monty. yo hoy vengo a hablar de un temazo Vale, perfecto. que en realidad está relacionado con San Valentín, ¿vale? Es Vale. la soledad. Ciertos aspectos de la soledad, ¿vale? Vale. Justo hace unos días tuve una conversación muy profunda e importante con mi amiga Dolo, a la que desde aquí mando un saludo enorme, un abrazo y los créditos de la mitad de esta sección, porque Hola, fue una Dolo. reflexión conjunta y me llevó a pensamientos que de otro modo quizá no hubiera tenido. Así que, gracias a Dolo, lo primero. Muchas gracias. Estábamos hablando de la soledad y es que el tema tiene muchos matices que me gustaría comentar. El primero es que vivimos en unos tiempos en los que la soledad parece algo a conquistar. Eres mejor cuanto más capaz eres de estar solo. Y si eres mujer, la quimera del empoderamiento pasa necesariamente por la soledad. Todo esto en un contexto capitalista ultraliberal muy confuso, donde por una parte, si no tienes pareja, olvídate de alquilarte una casa para ti sola o directamente de vivir, porque con un sueldo no te da, pero por otra, se convierte el individualismo en algo aspiracional. Es decir, deshagamos la comunidad como constructo teórico basado en los cuidados y el apoyo mutuo, pero convirtamos la familia en la única opción viable para vivir dadas las condiciones materiales de que disponemos. Interesante, Entiendo. cuanto Ujú. menos. Sí. Pero además sucede que las mujeres en particular, desde un feminismo que obviamente también está atravesado por esta cultura, hemos convertido en referentes a mujeres como Samantha Jones, que la amo, ¿vale? Ujú. Pero ella es el epítome de esa mujer que no necesita a ningún hombre y que solo con sus amigas y sus amantes funciona. Samantha utiliza a los hombres para su placer y luego les abandona. ¿Y cómo les abandona? Porque la frase "te quiero, pero me quiero más a mí", con la que deja a Richard, nos marcó a toda una generación que soñamos con ser como ella de independiente, ¿no? Con hacerlo una vez al menos. Sí. No obstante, y dejando claro que no tener pareja no equivale a soledad y siendo muy respetable y muy jefa Samantha Jones, esto ha calado hasta un punto en que se ha creado una exigencia de soledad. Tú rompes con una pareja y todo el mundo te va a decir, tú lo que tienes que hacer es aprender a estar sola. De hecho, si no lo haces, si la sociedad considera que no has aprendido a estar sola porque te has vuelto a emparejar en un periodo de tiempo corto, se te percibe como un poco fracasada o fracasado. Es que no sabes estar sola. Sin embargo, si rompes con tu pareja y te acuestas con todo Tinder, está genial. Es lo que tienes que hacer. Es la prueba que ofreces al mundo de que tú sabes estar sola. Emocionalmente, claro. Porque compartir sexo está bien. Pero no se te ocurra vincularte desde lo afectivo, porque ahí eres un fracaso que no sabe estar sola. Si sales y bebes y te acuestas con gente, ¡wow! Dominas la soledad. Eres independiente, fuerte, empoderada, estás haciendo lo que tienes que hacer. Y esto me toca el coño muchísimo, porque yo me pasé mi separación, Marcos, a pura Coca-Cola cero y a puro museo los domingos, llorando sin ningún tipo de anestesia por el MUBIM, el IBAM, el CCCC y hasta el puto museo de los soldaditos de plomo, que no puede importarme menos esa mierda. Y me dices tú, a mí, que te emborrachas para no sentir y te pasas el domingo de resaca como una lechuga pocha, que yo no sé estar sola. Y me gustaría ahondar un poco más. Lo primero, y cito textualmente a Dolo en una frase que a mi parecer es ya una cita célebre, la soledad no tiene ningún mérito. Así es, estar solo es bastante más fácil que estar en pareja, en comunidad, en trieja, en matriz poliamorosa, en lo que queráis. Y además, no tiene nada de malo no desear la soledad. ¿Qué os creéis que tiene de superior estar solo y estar feliz? Claro, así no dependes de nadie, si estás solo, tú feliz, sin necesitar a los demás, tú con Netflix, Amazon, Tinder e Instagram, no necesitas a nadie. ¿Pero qué cojones? O sea, es que de la relación de esto con el auge del fascismo y de los tecnomillonarios, pues ya hablamos otro día. Y ojo, que quien quiera y elija estar así, ya sea sin pareja o sin círculo de amigos, genial, o sea, perfecto.
pero a mí no me impongáis la penitencia de la soledad como un tributo que tengo que pagar para obtener el certificado de persona válida, independiente, empoderada, completa. Y esto no tiene nada que ver con estar desesperada, ni con emparejarte con el primer gilipollas que pase con tal de no estar sola. Pero quien haga esto, más que risas y críticas y esta condescendencia, merecerá comprensión y apoyo mutuo, digo yo, ¿no? Pero es que además, queridas, la soledad también es un privilegio. Normalmente, según mi experiencia y paradójicamente, la gente que no sabe estar sola es gente que se ha pasado la vida sola. Gente con familias ausentes, emocionalmente poco disponibles, que pasaron su infancia encerrados en su habitación, jugando solos, leyendo libros, otorgándole vida a un peluche al que convertir en amigo. Gente que en el colegio sufrió bullying, que jamás se sintió parte, gente excluida, rechazada, gente que sabe más de la soledad que nadie. Y resulta que ya de adultos desean romper con esa soledad y tener lo que tantos otros tuvieron por el mero hecho de nacer, cosas de la estocástica y el azar, en una familia con apego seguro. Que te juro, Marcos, que me han dicho que existen. Es fuerte esto, pero se ve que las hay. Gente cuya infancia es un recuerdo feliz al que volver, que te dicen que tienes que aprender a estar sola cuando jamás lo han estado. No tienen ni putísima idea de lo que es estar sola en un sentido ontológico, profundo, desgarrador y real. Esa gente, cuando se queda sola, no está en soledad. Porque no es lo mismo estar sola en tu casa de chill viendo Netflix mientras te haces la skincare routine con tu puto apego seguro, tu familia a la que tienes ganas de ver en Nochebuena y tu plan de ir a tu cena de compis del cole todos los años porque te encanta reencontrarte con ellos, que la puta soledad. No sabes estar sola, simplemente te gusta tener espacios para hacer lo que te sale del coño, que muy bien, pero de soledad no tienes ni puta idea. Así que te guardas las lecciones y te revisas ciertos privilegios a la hora de decirle a gente que tienen que aprender a rechazar lo que tú tienes y te hace estar bien, que no tienen que desear lo que a ti te ha hecho estar en paz, que tienen que aprender a joderse. O sea, basta con esto porque es cruel. El ser humano es, como hemos repetido hasta la saciedad, un ser biopsicosociocultural. Somos sociales. La soledad es antinatural, es poco evolutiva, es insana, y si nos retrotrayéramos al Pleistoceno e instáramos a los putos primeros Homo erectus a que aprendieran a estar solos, no estaríamos aquí. Cosa que, por otra parte, tampoco me parece mal plan ahora mismo. Pero resulta que, citando a la gran filósofa de tradición aristotélica, Chenoa, eres humana, amiga, muy humana, la verdad. Esto es lo que hay. Así que, amiga, si no quieres estar sola, no hay nada malo en ti. Seguramente sepas mejor que nadie estar sola y precisamente por eso no lo deseas. Y no es tu culpa tener heridas que se abren en soledad y te llevan a sitios donde fuiste terriblemente infeliz. Y es bueno que esas heridas se cautericen cuando sientes seguridad, paz, compañía y afecto. Es bueno y es normal, no hay nada de malo. Ya lo decía Eric Fromm, que no paro de citarlo. La afirmación de la vida, la felicidad, el crecimiento y la libertad están arraigados a la propia capacidad de amar. Y si tú quieres amar, es que quieres la vida, la felicidad, el crecimiento y la libertad. Y eso es de puta madre. Te has quedado a gusto, ¿eh? Es que, joder, justo lo he hablado con una amiga hace unos días que le ha pasado que se ha separado y al poco tiempo se ha emparejado y parece que todo el mundo a su alrededor la está criticando porque es que tienes que estar sola. O sea, es que tienes que pagar la penitencia de la soledad, fóllate a 500 tíos, pero si te vinculas desde un lugar afectivo, es que eres una fracasada que no sabe estar sola. Pero es que normalmente se lo dice gente que no ha estado sola en su puta vida. O sea, ¿cómo os atrevéis? Y a mí esto me ha pasado también y es una cosa que me da, o sea, como que me da muchísima rabia porque si lo pienso, la gente que a mí me ha dicho en algún momento es que no sabes estar sola, porque yo en temas de pareja siempre me vinculo desde lo afectivo, o sea, a mí me cuesta vincularme únicamente desde lo sexual, normalmente la gente que me atrae sexualmente es gente que me gusta y si es gente que me gusta, pues quiero estar con ellos. Y es como esa superioridad moral con la que algunos te hablan. Y yo justo hoy he visto un post, creo que era es que no me acuerdo, de June, de Picara Magazine, creo que hablaba un poco de la importancia de la autobiografía, precisamente al ser el día de San Valentín, de, tío, si tú por tu vida, por tu biografía, por tu historia, a ti te hace feliz, te calma el sistema nervioso, el puto amor romántico de mierda, pues no te sientas culpable tampoco. O sea, no sé. Ya te digo, no sé si sabes. No sé si tiene mucho sentido, pero es verdad que me molesta mucho porque además, claro, tenemos una edad en la que todas nuestras amigas y amigos se están divorciando y está como esta idea ahí que es incuestionable. Tienes que aprender a estar sola. Pero que yo he vivido sola
O sea, ha estado sola toda la vida. Yo tengo varias cosas que decir al respecto. Una, la menos importante, es que siempre que escucho a Eric Fromm siempre me pregunto, Eric Fromm, pero ¿de dónde? Eric from where? From where. Siempre lo pienso, no puedo evitarlo. Me imagino que es un chiste anglosajón que ya se ha hecho Sí, bueno, a las mí me ha zonas hecho mucha anglosajonas, gracia. pero no puedo evitar pensarlo. Dicho esto, creo que me gusta que hayas traído este tema y me gusta que lo hayas enfocado de esta forma tan personal y... Bueno, tan personal porque yo creo que en el pasado... No sé, igual no hablaba de mí. Porque creo que yo ya he traído en el pasado, en años anteriores, el tema de la soledad desde un prisma bastante distinto. Claro, es que la porque he soledad sentido- es eterna. Es decir, la cantidad de subtemas, ¿no? Que Claro, tiene. la soledad es gigante, es un tema gigante y creo que yo también lo he podido enfocar desde quizá la acera de enfrente, ¿no? La acera de enfrente de como una persona que ha estado soltera mucho tiempo. Bueno, de hecho he hablado de la soltería este mismo año. También has notado como esa presión desde el otro lado, ¿no? O sea, Claro. un tipo de depresión distinta. Claro, sí, también existe. Pero una presión desde como una persona que suele vivir solo y tal. Esta ruptura, claro, porque tú hablas de las tendencias actuales, ¿no? De cómo el individualismo actual ha permeado tanto en la sociedad que ya empiezas a notar que casi lo mainstream está siendo presionar a la gente para que esté soltera y disfrute de su No soltería tanto a y que tal. esté soltera, sino como hay una exigencia para considerarte una mujer, sobre todo creo que viene con que no las eres mujeres una mujer completa, sino y con el es- feminismo, que parece que si tú estás en pareja estás fallando al Ya. feminismo, porque la mujer ideal feminista es pues eso, Samantha Jones, ¿no? Que es un Sí, sí. arquetipo que a mí me encanta, como personaje me parece glorioso y me encanta que existan mujeres así. Sí. Lo que no me gusta es que es esa exigencia, ¿no? Cuando tú te vinculas, tiendes a vincularte desde lo sexoafectivo y no solo desde lo sexual, después de una ruptura, hay esa mirada paternalista Sí, de, es que no la sabe hay, la estar hay. sola. Ujú. Como si, que por otra parte, ya te digo, la mayoría de gente que te dice estas cosas es gente que no tiene ni puta idea de la soledad, ¿no? Gente que te lo dice con su familia maravillosa, su marido y sus 3 hijos. Dices, quédate sola tú, guapa. Sí, bueno, es Quédate una sola cosa tú. de lo que hemos hablado muchas veces, de los diferentes conceptos que tiene la gente de la familia y cómo la gente a veces te mira raro porque no te entristece que haya faltado alguien de tu familia o no entiende por qué no te hace ilusión que llegue Navidad o no entiende tal rollo. Es que cada uno tiene unas Claro, percepciones. es que y a esto temas voy así un de poco... gordos, creo, cuidado. creo que nada de lo que has dicho es errado. No creo que tiene todo el sentido del mundo, principalmente porque es algo que creo que nace de la verdad. Es que además lo he hablado mucho eso con una amiga que lo está viviendo y siente una presión real para Pero- estar obligada a estar sola cuando ha conocido a otra persona que le gusta y le apetece estar Ya con está. ella. Pues no, has fracasado, ¿sabes? Enciérrate en tu casa, pero eso sí, ya te digo, el consumismo o sea, el Tinder y el tal, eso sí, y el alcohol, por supuesto. Sí, sí. Eso sí, beber y follarte a gente de mierda, eso está de puta madre. Yo creo que en general, no me voy a poner un poco equidistante aquí. Creo que en estos casos tenemos todo el mundo unas percepciones de cómo se relaciona la gente, de cómo nos relacionamos todo. Y además lo vivimos de una forma tan intensa que muchos podemos llegar a pecar muchas veces de dar estos consejos grandilocuentes. Horribles. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque nosotros lo hemos experimentado así cuando nuestras vivencias son tan distintas y nuestros pensamientos sobre estas vivencias son tan distintos que es ridículo pretender que alguien tome decisiones basándose en teorías como estas. Es muy ridículo. Creo que puede pasar al revés perfectamente. O sea, todo lo que has dicho, Claro, sí, sí. yo puedo experimentarlo. He podido experimentar. No lo experimento porque me rodeo de gente. Pero porque también es muy- disruptivo. claro. Porque también es disruptivo. Si yo me juntara con gente muy tradicional,
estoy convencido que yo tendría que haber soportado Hombre. muchos comentarios acerca de mi soltería, muchos comentarios acerca Claro. de, bueno, tío, no sé, ¿te mueves ya o qué? ¿Sabes? Claro. O sea, Sí, habría sí. tenido que aguantarlo. Que para que no lo he hecho, no me he relacionado mucho con la familia, no me he relacionado mucho, entonces no he tenido que aguantar muchas esas cosas. Creo que la gente en general debería concebir que hay muchas visiones del mundo, muchas vivencias distintas y no aseverar Y luego ciertas que hay cosas con tanta temas, alegría. me refiero que hay temas que nos conectan con heridas y con vivencias muy particulares de las biografías de la gente, de las que no tenemos ni putísima idea. O sea, Ujú. donde tú ves que esta persona es que ha empalmado 2 novios, que por otra parte, a ti qué más te da, ¿no? Ujú. Tú no estás viendo que a lo mejor esa persona lo que tiene debajo es una necesidad de tener una familia que nunca ha tenido y que tú tienes y disfrutas. Ujú. Entonces, Claro. me refiero, Ya. cuidado con estar exigiendo a los demás como que paguen un peaje que nosotros no hemos pagado nunca porque hemos nacido con un determinado privilegio. Entonces, dejar a la gente que haga los malabares como pueda, con sus traumas, sus heridas, sus movidas, sus apegos y sus cosas, y tener simplemente un poco de compasión. Y ya no compasión, sino coño, un poco de respeto. Dejad a la gente que haga lo que les haga los huevos. ¿A ti qué más te da? Mm. Y luego, a toda esa gente que te dice, es que tienes que aprender a estar sola, A matarlos que a no han todos. estado nunca solos, la hostia que se van a llevar Ujú. va a ser Bueno, bonita. se la llevan, suelen llevársela. Pues ya está. Pues ya está. ya está, estaría. amenaza hecha. Ya, esta parte final, completamente amenaza hecha. random amenazando. Que os den a todos. Y no aprendáis a estar solos, que es una mierda. La soledad no tiene ningún mérito. Nada, Ahí lo soledad está de dejo. puta madre, no le hagáis ni puto caso. Monty Piró. Marcos Bañó. Inicio este cine con Scali pidiéndote disculpas. Ah, vale. Disculpas aceptadas, sea por lo que sea. Porque tú me preguntaste, como hemos dicho en el prólogo de este programa, hace unos días si hacíamos un especial de San Valentín por las fechas que son, y te dije, literalmente, entre comillas, no quiero saber nada del amor que le den a San Valentín y a su puta madre. Exactamente. Fue el WhatsApp que yo recibí y dije, bueno, vale, no es buena idea. No es buena idea. Y ahora vas a hablarme del amor. Y por pura casualidad de la vida, Claro, Monty Piró, sí. preparando esta mañana el Por programa la de misma hoy. casualidad por la que Bon Jovi llamó a su grupo Bon Jovi. Bon Jovi. Estaba revisando temas que tenía apuntados y me he encontrado con el que a continuación va a estructurar la sección de hoy. El amor masculino en el cine. Vale, qué interesante. Así que eso, disculpas realizadas porque al final Ujú. sí voy a hablar del amor, pero bueno, ahí se acaba la movida. Me la sigue sudando lo más vasto San Valentín. Vale, queda claro. Hace un Tanto par de- no te la sudará. Tanto si no me la paras de sudará. decirlo. Hace un par de semanas hablábamos del Señor de los Anillos y su especial tratamiento de la masculinidad, que distaba bastante de ser lo habitual en el cine, y ahora querría centrarme en algo parecido, pero que alude a aspectos más globales, como el cine, el teatro y me atrevería a decir que la literatura tratan los procesos de enamoramiento masculinos. Voy a centrarme en lo que controlo más, que es de cine, pero imagino que este tema tiene más que ver con una proyección de algo que nos atraviesa culturalmente a nivel global, no solo en la ficción. Claramente hay una idea preconcebida de cómo los hombres y las mujeres nos enfrentamos al amor que está totalmente errada. Bueno, no siempre, pero que de alguna manera seguimos considerando válida. Tradicionalmente, el género romántico cinematográfico ha estado asociado a un público femenino, mientras que el cine de acción ha sido sostenido esencialmente por hombres. No entiendo, o sea, no estoy de acuerdo porque grandes películas como Showgirls, si Showgirls no es cine de acción, por ejemplo, si Spice World, la película, no es cine de acción, yo no sé qué es cine de acción. O sea, no, en Puede realidad, ser. Chicas malas, cine de acción. Excepto Chicas Malas y Showgirls, el resto, hombres. Bueno, Crossroads de Britney Spears, cine de acción. No he mirado ningún estudio, pero no creo que haga falta, salvo las excepciones en que has dicho y las excepciones lógicas y siempre a tener en cuenta. Estos dos han sido géneros cuyo público se segrega mucho
por género, valga la redundancia. Esto no ha sido siempre así. El género romántico podría considerarse a todas luces un subgénero de otro más amplio, el de drama, el tradicional, que abarca mucho más allá del amor y contempla otras temáticas como traición, pérdida, conflictos familiares, política y crítica social. En algún momento en la historia del cine, el subgénero romántico se escindió y cobró entidad propia. Y ya a estas alturas todos sabemos que es una peli romántica. Una historia de dos personas que se conocen por accidente, se enamoran, alguien o algo se interpone, hay un malentendido que los separa a falta de 20 minutos para acabar la película y finalmente se resuelve para alivio de los espectadores. Pero podías estar hablando de Blade Runner perfectamente con esta descripción. Podría ser. Pero obviamente claro, es que yo no lo veo tan claro. Obviamente lo que he descrito es un esquema genérico y un poco faltón de lo que es en realidad el cine romántico. No hace falta que vengáis a decirme que Blade Runner es igual, que El diario de Noah es increíble o que Crepúsculo es mucho más que eso. Lo que digo es que es un poco absurdo lo que voy a decir porque además yo soy la persona que menos sabe de cine del mundo, de cine bueno, de cine malo sé. Sí. Pero que lo que te quiero decir es que Blade Runner, aunque sea una película de acción, sí, también es una película romántica, coño. Lo que pasa es que los tíos como nos da la gana. De yo las lo que vengo a obras decir maestras es que todo el no voy a cine hablar. es cine romántico. Eso Todo es lo que yo quería decir. no es cine romántico. No existe el cine de acción. No es lo mismo que en una película de acción haya amor que en toda película con amor sea cine romántico. Yo sostengo, de repente, me apetece decir que el cine de acción es una performance masculina que no existe. Bueno, Montipeiro, esa es tu opinión. Pero Cero cualificada, por otra parte. Pero el caso es que no he venido a hablar de géneros cinematográficos, sino de cómo concretamente el cine plasma el enamoramiento masculino, lo antinatural que es y cómo afecta esto a nuestra realidad física por pura inspiración o tradición cultural. Disclaimer inevitable. Hablo, como siempre, de generalidades y de clichés, además de centrarme en la ranciedad heterosexual. Afortunadamente siempre hay una buena cantidad de películas, series y demás productos culturales, muchos los has mencionado ya, Montipeiro, muy bien escritos y bien hechos, que dan en el clavo y no tengo nada que decir sobre ellos. Perdón, lo siento muchísimo como... Está bien. Siento muchísimo. No volveré a hablar de cine nunca más. Vamos a hacer una simulación, Montipeiro. Una película, me da igual el género que sea. Un personaje se enamora de otro personaje y está en ese momento de incertidumbre de no saber si ese amor es correspondido o no. Mira por la ventana con languidez, llueve en el exterior, suena Coldplay en la banda sonora, una lágrima baja por sus mejillas. Aunque el amor es algo bonito, genera muchas dudas e inseguridades. ¿Será esto que siento algo legal, algo real? Legal, sí. Legal depende, si eres Rito Mejide igual no. ¿Es esta persona tan increíble como creo que es? ¿La merezco yo? En la escena siguiente habla con una amistad y le confiesa sus sentimientos mientras se cogen de la mano con emoción. Es algo muy especial y bonito y definitivamente es una buena noticia amar a alguien. Viene la euforia, todo es precioso, todo son buenas noticias, todo es esperanza y fe en el futuro. Definitivamente esto es algo que puede cambiarle la vida a nuestro personaje. Es complicado imaginar que dicho personaje sea masculino y en cambio es muy fácil imaginar una mujer, pese a que en realidad la incertidumbre y la euforia son dos emociones universales en el enamoramiento y totalmente transversales. De hecho, es posible que consigamos imaginar a un hombre llorando mirando por una ventana mientras llueve en el exterior si estamos hablando de una comedia. Colocar a tíos interpretando clichés femeninos en ciertos géneros cinematográficos es algo propio de gags de humor televisivos como Saturday Night Live o el show de José Mota aquí en España, por poner un ejemplo patrio totalmente innecesario. Nadie se puede tomar realmente en serio a un personaje masculino reaccionando como lo haría una mujer en el enamoramiento, o como estamos acostumbrados a verlo. Pero, ¿cómo estamos acostumbrados a verlo? ¿Qué características tiene el enamoramiento masculino en la ficción? Pues aquí traigo, Montipeiro, sé que te gusta, un decálogo del hombre enamorado según el cine. 1. Un hombre enamorado nace de la belleza. La de ella, concretamente. Claro. El pistoletazo de salida de toda gran historia de amor es una bella mujer que vive ajena a su gran atractivo físico. Una tía buenísima que por lo que sea se ha puesto unas gafas y con eso ha conseguido no enterarse de que está buenísima. Efectivamente. Una mujer que por lo que sea coincide con nuestro protagonista y por lo que sea decide fijarse en él. Él, por su parte, ya está oficialmente enamorado. Ella es guapa, está buena, es oficial. No hace falta más. La trama puede avanzar porque no necesitamos más para entender las emociones de nuestro personaje. No necesitamos más. 2. Un hombre enamorado valora la vulnerabilidad y se nos convence
de que eso es algo honorable. Ella, aparte de ser una belleza inconsciente de sí misma, es más joven, no tiene muchos amigos, como mucho una amiga cuyo papel es de hombro sobre el que llorar cuando falten 20 minutos para acabar la peli, también carece de alguno de sus padres o de los dos, es lánguida hasta para comprar el pan, tiene una mirada triste y exclama con su lenguaje corporal que necesita que alguien la rescate. Por lo que sea en el cine, las chicas con una belleza sobrehumana son muy asociales y todo el mundo las ignora. Es algo que me flipa. Si por algún motivo ella es un poco lo contrario, muy extrovertida, muy social, independiente y extremadamente graciosa e ingeniosa, estaríamos hablando de una comedia donde nuestro hombre enamorado se ve superado por las expectativas, por las circunstancias, quiero decir. 3. Un hombre enamorado no expresa verbalmente lo que siente hasta el final de la película, cuando por culpa de una serie de malentendidos se ve obligado a soltar un speech que hará suspirar y llorar a toda la sala. Hasta entonces, silencio. Sus emociones se darán por sentadas. Muy real, ¿eh? Muy real. Eso es muy real, que dices, una cosa, ¿por qué? Porque te tienes que esperar al final, ¿no? No sé, se ve que al guionista solo conoce 3 frases que puede decir un hombre en una película de amor y se las va guardando para el final. Y además, como hasta ese momento no ha dicho nada, Claro. cuando lo dice, si eso pasa en la vida real, Claro. llamarías al 016. Claro, sería Ponerle muy una orden- preocupante. Una orden de alejamiento porque Ya. sería un puto loco. O a urgencias, realmente, Exacto. a 112, rollo, este hombre le ha dado algo. Esta Este hombre- persona tiene un episodio, tiene un brote Sí, psicótico. démosle un poco de agua, por favor. Eso es que va descalzo. Eso es que descalzo ha cogido frío. Punto 4. Un hombre enamorado seguirá a rajatabla los pésimos consejos de sus amigos hombres porque claramente nuestro personaje ya ha hecho todo lo que se supone que tiene que hacer. Enamorarse de una chica guapa que compra pan brioche con una nostalgia indeterminada. Y por algún motivo los amigos no tienen interés alguno en el bienestar de su colega. Darán por supuesto que ha tenido mucha suerte porque la chica es muy guapa y sus consejos siempre contemplarán la manipulación de una forma u otra porque claramente él no se la merece y ha tenido mucha suerte. Unos grandes amigos. Algún día hablaremos del concepto de amistad en el cine, que no es cualquier cosa. Esto es un temazo, porque también hay Sexo en Nueva York. Sí. Wow. Guau. Punto 5. Un hombre enamorado no llora. No. Un hombre enamorado se arranca la camisa mientras grita, babea y golpea paredes a puñetazos. Igual a algunos les suena este tipo de actitud que está muy de moda ahora. Hará de su incapacidad para expresar emociones un problema de ella por no saber interpretarlas. Y por algún motivo, esta demostración violenta y explosiva de lo que en realidad siente resulta Claro, atractiva. si tú no deduces que de este puñetazo que le he pegado yo a una puerta estoy locamente enamorada de ti, es tu problema. Es tu problema. No tienes Montipiro. inteligencia emocional. ¿Dónde está vuestra empatía, Montipiro? Punto 6. Un hombre enamorado es constante. Desde que vio a esa hermosa chica en aquella panadería del centro, sus emociones han sido siempre claras e inamovibles. Me gusta esta chica. Todas las problemáticas que la trama guarde para esta historia de amor vendrán por otros motivos, ya sea porque ella está un poco loca e inestable, o que una ex o un ex aparezca para complicarlo todo. Pero la certeza de que el amor puro que siente por esta chica guapa es indiscutible. Incluso cuando nuestro personaje actúa mal, es porque alguien le ha influido negativamente. A mí lo que me flipa siempre es que en las películas siempre están solteros. Sí. Con lo poco probable que es en la vida real que tú te cruces por la calle, te pilles soltera y te cruces por la calle a un tío soltero. O sea, es Claro. como... Esto no funciona así. No funciona así. No funciona así. No Ya os funciona lo digo así. yo, no funciona así. No funciona así, gente. La gente tiene pareja. La Todo el gente mundo tiene tiene pareja, pareja. sí, Punto 7. Un hombre enamorado nunca ve alterada su vida para bien cuando aparece el amor. El hecho de haber conocido a alguien que podría ser el amor de su vida no les influye lo más mínimo. Los personajes masculinos no se lo llevan a otras facetas de su existencia. Juegan al golf con sus amigos de la misma forma, trabajan con el mismo rendimiento y sus aficiones y ritmo vital permanecen inalterables. No contestan al teléfono contentos, ni se levantan canturreando, ni se permiten un ratito para ver fotos de ella en el móvil para suspirar. Eso es claramente de maricones, Montipiro. De verdad. Un hombre de verdad de cine no necesita ilusionarse con nada. El amor es un objetivo práctico para mejorar tu lugar en el mundo. Nada más. Vale. Punto 8. Un hombre enamorado hará de todo para ganar el amor de su amada menos respetar sus necesidades y comunicarse adecuadamente. Estudiarán una carrera de 5 años en 4 meses, renunciarán a trabajos muy bien remunerados, se mudarán a Wisconsin, traicionarán a su estirpe de vampiros o cometerán delitos muy graves e incluso asesinatos. Cualquier cosa menos expresar emociones Es que correctamente. me muero. Tal cual. Sí, Tal cual.
Igual una terapia de pareja habría venido bien en el, Es que en claro, el crimen de la Guardia el otro Urbana. día vi Blade Runner, por eso estoy con esto, Ah, y me llamó vale. muchísimo la atención, porque claro, yo no la había visto, ¿vale? Claro, la gente que la habéis visto cuando tocaba, Sí. no os acordáis, pero la escena en la que Harrison Ford se enrolla con Rachel Sí. es violencia Es de horrible. género. Sí, la fuerza Vale, que, realmente, vale sí, que sí, sea sí. una replicante, vale que sea un robot, pero una cosa. Sí. Y en ningún momento le dice nada mínimamente bonito. Nada. No le dice me gustas, no Sí, le sí, dice. sí. O sea, es de una violencia. O sea, es horrible. Y lo vi y pensé. Pero si a ti te gusta esta chica, hasta Claro. el punto de que pones en jaque tu puta misión, que es el trabajo de tu vida, porque tú eres Blade Runner desde Ya. el primer día hasta que te mueres, Ujú. y tu vida es esto. O sea, Porque la tratas mal. porque la tratas Trátala mal, bien. te tiene que gustar mucho, Claro. mucho te tiene que gustar paliarte con una replicante, tú, Claro, queridamente tú. al menos cuando estáis en privado, al menos sea así de ruin y trátala bien en privado. Luego Hombre, ya, pues de cara al no, público, hombre, yo entiendo que de si cara no al- quieres que te vean con una replicante, pues bueno, Pues la tratas bueno, mal. también como- te digo, cosas peores han visto, pues das la cara por el amor, pero bueno, Claro, vale, claro. pero por lo menos en la intimidad, es que dije, qué puto asco. Sí, sí, es horrible. Es horrible. En defensa de los antiguos espectadores de Blade Runner, aunque me imagino que los grandes cinéfilos no les molestó en absoluto, esta escena creo que ya fue polémica en su día. No me extraña. Sí que Claro, pero fue polémica, ahora- era muy violenta y bueno, se puede catalogar de violación. Es que la primera vez que yo la vi fue el sábado pasado y no daba crédito, No, porque no, es además increíble, sí, sí. Harrison Ford, vamos a ver, a mí esta persona me gusta y ella es magnética. Entonces yo estaba todo el rato esperando a que se enrollaran y Ya, me dais de esta repente, mierda. Ya, sí. Para mí estoy traumatizada. A ver, yo creo creer. Ahora entro yo, hombre hetero, a justificar esa escena en el sentido que, claro, supongo que lo que se trataba de comunicar en esa escena es el conflicto interno que tiene Que no me Harrison cuentes Ford, mierdas, que eso es lo que hacen los tíos, que si tienes un porque conflicto no interno... quiere estar enamorado de bueno, una, de pues una te apañas, androide. vale, pero es que ¿qué Y culpa dices, tiene el androide? O sea, ninguna. ¿no quieres estar Ajá. enamorado de un androide? Primera noticia, te jodes porque no lo puedes evitar. Ya. Segunda, te vas a terapia, cariño, que en la galaxia esa algún terapeuta habrá. Tercero, lo aceptas, me da igual, te gestionas como tú buenamente puedas, pero a ella O no. lo disfrutas y luego ya lloras Y luego en la le ducha dices, a ver, o lo que Rachel, sea. vamos a hablar. Esto a mí Claro. me genera un conflicto. O le haces ghosting y ya está. Le es haces decir, ghosting, le dices, claro. mira, a mí me gustas mucho, pero yo con una replicante no puedo estar. Pero no violes. Pero no violes a nadie, Claro. es que claro. Vale, estoy de acuerdo, me has convencido, Montipiro. Punto 9. Un hombre enamorado recurrirá a la autodestrucción para buscar la Por simpatía supuesto, del espectador. por supuesto. Abuso de sustancias, conductas peligrosas y cero estima por la autogestión mínima. Total. La epicidad de la historia depende de lo mal que se lo monte nuestro protagonista, pese a tenerlo todo de cara. Mira, yo es que yo no puedo porque es que yo cada vez que veo películas de estas heterosexuales donde hay un hombre que lo está haciendo todo mal, todo el rato, y la película, claro, la película podría no existir, sería ya no un corto, sería un reel, si simplemente el protagonista decidiera hablar. Claro, ya está. Se Drive. solucionaría. Si, No si tendríamos el problema. protagonista dijera, mira, me pasa esto, no tendríamos una película, tendríamos un TikTok. Claro. ¿Sabes? Y ya está. Y dos bueno, personas felices. Y dos personas felices. Punto 10 y último. Un hombre enamorado en esencia, es un señor que lleva una vida normal y se encontró con el amor y eso cambió sus prioridades. Pero no mucho. Un hombre enamorado, antes de enamorarse, no pensaba en el amor. El amor era ajeno a él, como tú bien has dicho antes de que no tenía pareja. Porque un hombre en realidad solo piensa en el trabajo y en el campeonato de Fórmula 1 por algún motivo que nunca nadie sabrá explicar convincentemente. Ay, que me meo. Y este sería mi decálogo del hombre enamorado, que en realidad traía para destruir un poco porque tenía intención de reivindicar el enamoramiento masculino real. Pero después de escribir esta serie de clichés y reconocer a tantos amigos y conocidos, e incluso a mí mismo en ellos, se me han quitado un poco las ganas. Así que lo voy a hacer, pero muy tímidamente, dejando la sección algo incompleta o floja en ese tramo final. Los hombres nos enamoramos como todo el mundo. Sentimos miedo, dudas e ilusión de formas muy intensas. Tenemos muchos problemas para expresar emociones y comunicarnos, pero están ahí y muy poco ocultas. Nuestros amigos nos apoyan y se alegran cuando nos ven enamorados.
o deberían, y sus consejos pueden ser más o menos acertados, pero siempre están orientados a mantener nuestro bienestar. Cuando nos enamoramos, nada más existe, y todo existe con más fuerza al mismo tiempo porque todo es maravilloso, y sentimos mariposas en el estómago y no se nos quita la sonrisa de la cara. Somos detallistas y nos abrimos al cambio muy fácilmente. Y lloramos mucho cuando nos sale bien y tenemos miedo de que no salga. Y no nos arrancamos la camisa ni corremos como lunáticos por la playa gritando. Cuando el amor se va, también miramos con nostalgia por la ventana cuando llueve escuchando al puto Coldplay de los cojones. Yo tengo que decir una cosa, Dila, que Montipero. es que toda esta performance que estáis haciendo Ya está no bien. sirve de nada, porque luego cuando estáis en pareja, nosotras ya sabemos que en realidad os flipa la tontería, el enamoramiento, la ternura, igual que a nosotras. Sí. Lo que pasa es que luego, o sea, es como algo que os reserváis para la más estricta intimidad, pero que ya lo sabemos. Quiero decirte, ya hemos tenido Ya. bastantes novios. Ya habéis tenido novios para y ya lo habéis saber comprobado. que en el fondo os mola igual que a nosotras recibir un audio de buenas noches y uno de buenos días, que os mola tener como un lenguaje inventado, común, ponerle un nombre cursi a tu pareja que te morirías de vergüenza si alguien más lo supiera, que tienes todo un universo simbólico creado a partir de memes, canciones, nombres, cursis, que ya lo sabemos, que estáis Ya. haciendo el subnormal. Debéis estar un poco cansadas de estar todo el rato Todo el peleando rato, contra bueno, esta- aquí este hombre fingiendo ser el puto, ¿cómo se llama? El de la película esta de Drive, que os gusta tanto este tío. Este actor. El Que yo qué luego sé, sale Ryan Gosling. Ryan Gosling. Fingiendo ser Ryan Gosling en Drive cuando que no cuela, que nadie es Ryan, ni siquiera Ryan Gosling es Ryan Gosling. No. Entonces, dejad esta mierda, porque es que Claro. no tiene sentido. Muy bien, pues buen llamamiento, Montipiro, buena conclusión también por tu parte. ¿Y qué dirías? ¿Qué dirías? yo ¿Qué qué sé. dirías? Porque claro, yo he tenido la duda al final de la sección de que me parecen estos clichés de cine que no encajan con la realidad del enamoramiento de los hombres. Pero claro, el propio enamoramiento de los hombres no encaja con el verdadero enamoramiento de los hombres. Yo qué sé, ya estoy mareada. Yo lo que sé es que casualmente mis amigos que tienen como una expresión más masculina típica como en su día a día, Ujú. luego me han sorprendido mucho cuando se han enamorado y me han hablado del amor. Es que no quiero dar nombres, pero aquí Vale. la gente se sorprendería. De la manera más natural. Entonces es como, tío, es que no pasa nada, que se puede ser duro igual y todo claro. eso. Y si te enamoras, que le digas a la gente qué feliz estoy, qué enamorado estoy, qué especial es mi novia, cómo me gusta esta chica, es que le quiero regalar todo. No pasa nada. Claro, Es precioso. está guay. Nada, pues enamorarse es de heteros también. No os Claro, preocupéis. de superheteros. Venga. Montipeiro, nos vamos. Nos vamos no sin antes recordar dos pilares básicos para que vuestro podcast continúe existiendo en este plano. Yes. El primero es que el miércoles 19 estamos en Socu, Benimaclet, en directo. 3 euros la entrada, es muy fuerte lo Es barato muy que es. ridículo, Es un sí. precio, es que es competitivísimo. Haced el favor, a partir de las 8, venid. Venid. La siguiente cosa es, tenemos un Patreon a través del cual nos financiamos. Nada, desde 2 euros al mes podéis sostener esto que estáis viendo. Sí. Y patreon.com/todo mal. Esta semana han habido muchas incorporaciones. Ajá. Ignacio, Dogma Altas, que tiene nombre de ser un replicante, por cierto. Cristian, Ana Gabriela y Patricia. Oye. Hablamos de personas muy, muy comprometidas, personas que además seguro De que alta hoy, calidad. de alto valor, personas de valor. alto valor, Sí. que además hoy deben estar teniendo un San Valentín precioso porque es que se lo merecen. Se lo merecen Se todo. lo merecen, sí. Tanto Ignacio como Dogma Altas, como Cristian, Ana Gabriela y Patricia, os lo merecéis todo lo bueno por invertir en todo mal. Gracias. Cristian. Y nos vamos Ole con tú. una canción de un proyecto musical que me gusta mucho porque es de un artista mitad islandés, mitad colombiano, que se llama Christopher Rodríguez Bueno. Svonusson. Venga. Y el proyecto se llama Huatachico, la canción también, y es una fusión musical súper chula. Como no podía ser Sí, de otra manera. es muy interesante. Así que con Huatachico ¿Qué va a hacer un medio colombiano islandés? es Hacer que fusión. hacer fusión muy bonita. La semana que viene más y o peor.
Bye.